Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Pues qué bueno que hoy pudimos vencer toda la congregación y aprovechando vamos a continuar con la secuela de este servicio. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 1 y así damos principio a la predicación de esta noche. En la continuación de la introducción de Eclesiastés capítulo 1. Acompáñenme con su vista, los versículos, son el 7 y en caso de que el tiempo no lo permita, vamos a ver el 8 también, 7 y 8 del capítulo 1 de Eclesiastés. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar, de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Después de que el predicador ha razonado sobre algunos elementos de la naturaleza, incluyendo al ser humano, la brevedad de la vida que tiene en esta tierra, nos habló sobre el sol, sobre ese movimiento aparentemente que realiza diariamente y que ya expliqué lo relativo a eso en la predicación pasada. Nos habló sobre el viento, cómo es que va cumpliendo su ciclo de movimiento, y en eso también vimos la serie de beneficios, portentos que el Señor produce con el movimiento del viento, algo que nosotros estuvimos viendo y que pues nos gozamos también por esas maravillas del Señor. Y ahora Eclesiastés centra su atención, mis hermanos, y también la nuestra, en el agua. Se refiere de una manera muy específica a los ríos y al mar. Y esto, hermanos, también es algo interesante, porque regularmente pues los ríos siguen la gravedad de el nivel que siempre va descendiendo, y nunca en condiciones normales el agua va a ir a la inversa, o sea, de abajo para arriba. Siempre es de arriba para abajo. Y nosotros debemos saber cómo es que el Señor hace estas maravillas. Aquí hay procesos que están contemplados, pero que no están explicados y por lo tanto no alcanzamos a verlos. El ciclo normal, hermanos, de los ríos regularmente es descender desde las altas montañas. Regularmente
en esas altas latitudes montañosas es donde se producen las mayores precipitaciones pluviales, o sea, las lluvias más intensas se llevan a cabo en las regiones más elevadas, o sea, las partes montañosas. Y como es mucha el agua que cae en esas regiones, esa agua empieza a correr en caudales que forman grandes o pequeños arroyos. Y los arroyos, los muchos, los pocos, tienen que encontrar un vaso mayor en donde vaciar sus aguas, y esos cauces vienen siendo los ríos. Los ríos se forman con la afluencia de los arroyos de agua que a la vez se forman con la lluvia. Y los ríos pues varían de tamaño, varían de longitud, varían de anchura, varían de su capacidad de contención de el agua, pero independientemente de esas variantes, nos dice Eclesiastés, todos van al mar. El hombre ha hecho uso de su capacidad que Dios le ha dado y una y otra vez ha truncado esta regla y ha construido grandes embalses, grandes obras hidráulicas en donde los ríos ahí paran y forman lo que llamamos nosotros las presas. Bien, siempre desde que principalmente se empezó a desarrollar la ciencia y se inventaron las máquinas de combustión interna principalmente, estas obras en todos los países se han llevado a cabo y pues aparentemente esto se ve truncado, pero Eclesiastés dice que todos los ríos van al mar. Ahí terminan. Nosotros no sabemos exactamente en dónde comienzan, pero sí sabemos en dónde terminan. Porque aquí nos está diciendo Eclesiastés que van al mar. Entonces, y ahí terminan en el mar. A mí me ha tocado ver algunos de ellos como llegan al mar. Pero aquí nos dice algo interesante Eclesiastés, dice, el mar nunca se llena. ¿Qué estará pasando, mis hermanos? Porque las lluvias desde tiempos inmemorables, no sabemos desde cuándo, pero sí sabemos que fue después de que Adán y Eva pecaron en el Edén, cuando Dios empezó a propiciar las condiciones para que lloviera. Si no estoy equivocado, la primera lluvia que cayó sobre la tierra
fue aquel gran diluvio de 40 días y 40 noches. No tenemos noticia en la palabra de Dios de que antes hubiera llovido. Por eso es que cuando el autor de Hebreos en el capítulo 11 nos describe una serie de hombres y mujeres que vivieron una vida de fe, una fe que sobresalió sobre el resto de la humanidad de una manera muy marcada. Dentro de esos elementos humanos nos menciona a Noé. ¿Y cómo nos lo menciona? Voy a leerlo textualmente, Hebreos 11. Si quiere ir conmigo puede hacerlo, pero no, mande. Hebreos 11, pero no dejemos Eclesiastés. Hebreos capítulo 11. Solamente el versículo 7, mis hermanos. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, qué manera tan más significativa inspiró Dios al escritor anónimo de Hebreos para que resaltara la fe de Noé. Notemos que ni siquiera menciona el diluvio. Tiene una forma más especial para referirse a ello. Dice, acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, esto nos está diciendo que antes del diluvio no llovía sobre la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 nos dice, y versículo 4, 5 y 6 nos dice cómo el Señor se las ingenió para regar la vegetación de la tierra. Génesis 2, 4 al 6 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No había desiertos. No había, hermanos, parte de la tierra que no estuviera fértil, que no estuviera produciendo. Bien. Entonces, volviendo a hacer referencia a Noé en Hebreos 11, Noé no sabía lo que era la lluvia. No había llovido. Pero Dios le dijo que iba a mandar una fuerte lluvia. Y la forma en que se lo comunicó, le dijo: voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Y va a comprender 40 días y 40 noches
de lluvia sobre la tierra. Y hermanos, a pesar de que Noé nunca había visto eso, no se miraba eso sobre la tierra, miren, él dijo en su corazón: yo no sé lo que es eso, pero si mi Dios dice que va a suceder y me está diciendo además de que toda la tierra se va a cubrir y no va a quedar absolutamente nada sin que se cubra, porque aún la montaña más elevada se va a cubrir, va a suceder. Esa es la reacción de la fe viva. Noé no se puso a objetar ni a poner en tela de duda en lo más mínimo lo que el Señor le comunicó. Hazte un arca de nivel bajo, medio y tercero, y le dio las dimensiones, tanto internas como externas, y demás instrucciones. Y Noé, nos dice por ahí el capítulo 8 de Génesis, hizo todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿por qué acabamos de decir todo esto? Vamos a ir regresando a Eclesiastés, mis hermanos. Porque estamos hablando sobre la lluvia que está implícita aquí en este versículo 7. No se menciona la palabra lluvia. Pero los ríos no pueden existir si no hay lluvia. ¿Sí? Pero aquí, mis hermanos, vuelvo a retomar otra vez el hilo del pensamiento. Desde aquel diluvio que cayó sobre la tierra, pasaron algunos meses sin llover ya, porque Dios le cerró la llave a la lluvia, y no llovió durante algún tiempo porque Dios dejó que el agua se secara y que se replegaran los mares en los vasos en que se encuentran actualmente. Y no sabemos exactamente después de ahí cuándo otra vez empezó a seguir lloviendo. Pero hace miles de años que está llueve y que llueve y que llueve. Por cierto que ahorita estamos aquí en esa temporada todavía. Hermanos, y ríos y más ríos, vaciando miles de millones de toneladas de agua en el mar. Era para que el mar ya se hubiera salido de sus cauces, ya no tuviera cupo para más agua. ¿Pero por qué no pasa eso? Miren, ciertamente el mar no se llena. Nosotros sabemos eso porque lo está diciendo la palabra de Dios en primer lugar. Amén. En segundo lugar, porque nosotros personalmente nos percatamos de eso. Al menos yo en lo personal he visitado las orillas del mar. En ocasiones me he adentrado a determinada distancia, pero siempre me he dado cuenta de que el mar llega y no pasa de esa ley que Dios le puso. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Y nos dice otra cosa, que en una condición normal, pues esto se antoja imposible de que suceda. Dice: al lugar de donde los ríos vinieron, o sea, desde lo más alto de una montaña por allá, allí vuelven para correr de nuevo. No he visto yo eso todavía, que las aguas se regresen otra vez y vuelvan otra vez a venirse para abajo.
cómo hace el Señor posible estos portentos, estas maravillas. Job capítulo 36. Creo que está un poquito para atrás antes de Salmos. Job capítulo 36. Cuando aquel varón, aquel joven Eliú, se le terminó la paciencia de estar escuchando a los tres amigos de Job, escarneciéndole con palabras, y Job contestándoles, hasta que dijo: yo tenía miedo a hablar. No me atrevía a interrumpirlos porque ustedes son más viejos que yo. Y en el tiempo antiguo, mis hermanos, siempre se daba por un hecho de que la persona, entre más vieja estuviera, más sabia era, pero sobre todo conocía mucho más que una persona más joven. Y Eliú dijo: yo ¿cómo les voy a enseñar a estos viejos? Hasta que se le derramó la paciencia, porque vio que estaban hablando solamente de acuerdo a su apreciación, puras cosas necias. Y él habla, y dentro de los argumentos que describe, menciona lo siguiente. Allí tenemos Job 36, amén, versículo 27 y versículo 28. Amén. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. No sé si podamos nosotros ordenar y tratar de clarificar estas palabras que Eliú está mencionando aquí. Él atrae las gotas de las aguas. ¿Cómo? Dice, el vapor lo transforma en lluvia. El proceso es el siguiente, mis hermanos. Ahora ya, científicamente, esto está más que comprobado. La mayor parte de las aguas que nos caen mediante la lluvia vienen del mar. El mar contiene pura agua salada. Y cuando las aguas del mar, por influencia del calor del sol, tienden a subir de temperatura, empiezan a desprender un vapor, muchas veces imperceptible a la vista del ojo humano. Muchas veces porque se encuentra lejos de las costas. Ese vapor va subiendo, es la gravedad que sigue el vapor siempre, sube, y el Señor, de alguna manera que nosotros no alcanzamos a ver, empieza a juntar esas minúsculas, pequeñísimas partículas de agua que están en el vapor, y poco a poco empieza a compactarlas, si podemos usar esta palabra, en las alturas, ya a una determinada temperatura más alta que de donde
salieron del agua del mar, porque aparte del mar sube también el vapor de los grandes lagos, lagunas, ríos inclusive, o demás fuentes de aguas, aunque sean chicas, cuando sufren calentamiento, sueltan vapor. Además, el proceso de los sistemas de drenaje también sueltan mucho vapor. Ahora, ¿por qué entonces el agua que sube del mar no cae lluvia salada? Es que la sal es muy pesada y no sube. Lo que sube nada más es el puro H2O. Y el sodio, que es la sal, ese se queda ahí. Sigue produciendo que el agua siga salada. Pero lo que sube, sube sin sal. Y es por eso que la lluvia, si nosotros acaparamos no le hace que sea un vaso como ese del hermano Salomón, todo chueco ahí, pero que se llene de agua y nos lo tomamos, no tiene sal. Además, aquí cabe también hacer mención de algo maravilloso. Esa agua que el Señor envía del cielo es de lo más saludable y nutritiva, tanto para la vegetación, para las plantas, como para los seres vivos, ya sea los animales o nosotros, los humanos. Ahí lleva una serie de elementos saludables que hace, cuando caen las primeras lluvias, que en breves días los campos se revistan de verdor. Miren, hay árboles, hay plantas que el cuidador, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el jardinero, puede ser X, Y, Z persona, quien sea, le pueden mover la tierra alrededor y hasta le echan una serie de fertilizantes y le ponen la manguera de agua. Y muchas plantas, no todas, ¿no? Muchas plantas no reverdecen, no brotan con esa vitalidad que deben brotar. Pero cae una lluvia del cielo, hermanos, y empieza a reverdecer. Allá precisamente en el templo de Guamúchil, el hermano Guillermo, pastor de la congregación de la primera iglesia, platicó eso, dice. Porque ahí plantaron unos árboles para sombra en lo que son los lados del templo donde estacionan los carros, y están muy bonitos, están muy grandes. La iglesia compró unos lotes baldíos que están enfrente para estacionamiento adicional, y ahí también plantaron árboles para sombra. Dice, y un árbol estaba muy triste, y yo le echaba agua, dice, y le abonaba, le movía la tierra, dice, y como si nada. Hasta que llegó el tiempo de lluvias, y a la primera lluvia, dice, que empieza a brotar, y se puso bien frondoso, hermanos. Y la razón es de que esa lluvia que el Señor manda es la ideal para que la vegetación y para que los seres que Él creó reciban agua saludable. Bien, pero ¿a dónde quiero ir más yo aquí? Cuando nosotros escuchamos hablar de los vegetales o de las frutas orgánicas, la característica principal de una fruta o un producto orgánico proveniente de la vegetación es que no
se riega con agua de la llave, porque esa agua lleva una serie de químicos, entre otros lleva cloro. Entonces, lo que hace que sean orgánicos es cuando se riega con pura agua, sin químicos. Y esa es la agua que llega del cielo sin químicos. Yo tengo la experiencia más que sobrada ahí con mis nopalitos que el Señor me concede tener en la casa. Son 4 matas. Les pongo un colchón de hoja todos los años, de hojas. Y cuando la lluvia cae ahí, se penetran, empiezan a pudrirse. Y toda esa hojarasca deja pasar la humedad, pero no deja que se escape muy fácil. Y como las plantas reciben pura agua, porque no le echo yo agua. Hubo un tiempo en que, para que crecieran más rápido y más bonito, día y noche yo les dejaba la manguera poquito a poquito para que no se tirara el agua, para que se penetrara la humedad. Y saben que los nopales no me gustaba como sabían. Un sabor desagradable. Dije yo, no, estos son tan sabrosos los nopales, ¿por qué aquí están dando este sabor estos? Y ya caí en cuenta que era por el agua de la llave. Entonces ya no los riego con el agua de la llave, dejo que el Señor los riegue del cielo. Amén. Y con esa agua soportan toda la temporada de sequía y producen y no dejan de producir. Pero, hermanos, todas las personas que los prueban, porque los procesos, los envasos, y regalo a algunos compañeros de trabajo, regalo a familiares, etc. Y todos me dicen, oye, qué sabrosos estos nopales. No había probado, no me estoy jactando. No, esta es la realidad, dice. No había probado. Mi yerno, que es tan chiquión, dice, yo no había probado unos nopales tan sabrosos, suegro, dice, como estos que nos traen para acá. Porque antes, cuando iba yo, les llevaba muchos nopales, dice. Y a eso se debe. Lo orgánico es cuando se riega con agua del cielo, claro, a través de los canales, pero que viene de las presas y que no se mezcla con sustancias químicas. Y ahí vemos nosotros que están los productos orgánicos. No me fijo del todo yo 100% en eso, digo, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero pues yo no soy muy inclinado a comprar eso. Bien, no es el énfasis de la predicación. Este es el proceso. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Cuando ese vapor sube a una altura determinada, mis hermanos, otra maravilla surge. Se unen esas miles de millones de partículas de agua en vapor, se unen hasta formar esas grandísimas nubes que nosotros vemos en el cielo. Pero esas nubes ya están prácticamente como grandes volúmenes de agua suspendidas en el cielo, congeladas, se puede decir. El Señor de alguna manera empieza a disgregarlas y en el aire empiezan a deshacerse esas partículas de hielo y ya nos llegan aquí convertidas en gotas de agua. En ocasiones la temperatura es tan baja o la altura no es la suficiente que no alcanzan a deshacerse del todo, y es cuando el Señor nos las hace llegar en granizo. Pero ese es el proceso que el Señor usa para que haya lluvias. Entonces, mis hermanos, de esa manera es como el Señor hace que las aguas de los ríos que caen en el mar
otra vez se vayan hasta lo más alto de las montañas mediante la lluvia y que empiecen otra vez su recorrido. Eclesiastés nos dice en el versículo 7 que estamos viendo ahí en el capítulo 1, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Lo que no nos dice aquí el predicador es cómo es que vuelven otra vez aquellas enormes alturas. Pues ya el Señor se encargó de decirnos, mediante ese proceso de el evaporamiento del agua, que se hacen nubes en las alturas. El Señor es otro efecto del viento que no vimos en la predicación pasada. Otro de los efectos del viento es que mueve las nubes a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, a mayores o menores distancias, para hacer llover en donde Él quiere que caiga la lluvia. ¿Sí? Entonces, el viento es el que mueve las nubes. El viento es el que el Señor lo detiene para ya no me las muevas, como le ordena. De hecho, el Señor es el que le da la orden al viento, déjalas ahí. Ahí van a empezar a soltar el agua. Ahí va a llover. Y esto, mis hermanos, pues se convierte, entre otras cosas, en vida para nosotros los humanos. Isaías, tal vez tomando en cuenta este proceso, nos dijo en el capítulo 55, aunque aquí el énfasis es otro, pero menciona la lluvia. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. No está diciendo aquí nada más, pienso yo, aunque se refiere de una manera muy especial a nosotros los humanos, pero aquí están incluidos las miles de especies de animales también que comen como consecuencia de que la lluvia el Señor la manda del cielo para que haga germinar, para que haga producir, para que haya alimento. El Señor cierra el cielo y es un caos aquí en la tierra. Es una serie de consecuencias que nosotros ya las hemos percibido de alguna manera. Yo creo que en más de alguna ocasión nos ha llegado el papel de la ciudad en donde nos dicen, ya no puede usted lavar su coche en su casa. Ya no puede usted tampoco estar regando su jardín todos los días a como se le antoje, no. Nada más tal día y a tales horas. Porque si no cumple esta regla y se le sorprende, se le va a aplicar una multa, o tal vez en ocasiones hasta se le puede aplicar prisión. ¿Y por qué hace esto la autoridad? Porque no llueve. O porque no llueve lo suficiente para asegurar el abastecimiento del agua, principalmente para la población. Y dice, es más importante la vida del ser humano que los jardines o que los coches se vean limpios. Y por eso implementan estas reglas. Pero es una de las consecuencias
que se ocasionan cuando el Señor no permite que caiga la lluvia o no la derrama en cantidades suficientes como se necesita. Bien. Tenemos unos minutos, hermanos. Vamos al versículo 8 para ver el contexto que anotamos allí en el pizarrón. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermanos, aquí hay algo que es molesto. La fatiga es sinónimo de cansancio. Y nos está diciendo aquí Eclesiastés que todas las cosas, está hablando de una manera generalizada para decirnos de que todo aquello que requiere nuestra participación, nuestra intervención, nos causa cansancio, nos causa desgaste. Y nos menciona dos cosas principalmente de estas cosas que son fatigosas. Nos menciona el ojo y nos menciona el oído. Nunca se sacia el ojo de ver. Quiere decir que el ojo nunca se cansa de ver. Claro, está hablando en el sentido de las novedades. Llega el momento en que, físicamente hablando, los párpados se cierran de sueño, de cansancio, y es necesario dormir. Y cuando nosotros nos resistimos a esa ley de Dios también, suceden regularmente grandes tragedias. Miles, puedo decirlo yo, millones de personas han perdido la vida porque se ha negado a permitirle a sus ojos que descansen. Y nos sacudimos la cabeza, ¿por qué? Porque quiero yo llegar a tal parte y no quiero a descansar, quedarme a dormir, etc. A mí en lo personal me ha tocado ver a través de los años que el Señor me ha concedido vivir accidentes terribles, mortales, de personas que quedaron en la carretera porque se quedaron dormidos en el volante. Yo me he quedado dormido en el volante. Y por la gracia misericordiosa de Dios, no me he matado. He despertado. Y cuando no han sido muchas veces, yo puedo decir que si acaso algunas 3, cuando mucho 4. Y cuando he despertado, mis hermanos, despierto muy asustado, pero qué cosas, despierto sin sueño ya del miedo que me dio. Y bueno, es el Señor. Pero muchísima gente no corrió con esa suerte. Bien. Pero exactamente, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí Eclesiastés cuando dice, nunca se sacia el ojo de ver? Hermanos, esta vida, acordémonos que es una vida de vanidades. Es una vida en donde todo va pasando. Los que tenemos la percepción de más o menos de qué año es un vehículo, o que ese vehículo es el último modelo, nos llama la atención. El ojo no se cansa de ver lo nuevo, hablando en ese sentido. ¿Por qué?
porque llega el siguiente año y sale el carro que ya reemplazó el otro. Y el ojo está listo para ver qué novedad tiene en relación con aquel que ya. Y hay personas, yo he conocido a personas en diferentes etapas de mi vida que no solamente no se conforman con ver. Yo siempre allá en la ciudad de Guamúchil, siempre estaba listo, principalmente cuando trabajé como oficial de tránsito, pues pasaba por todos los dealers, ¿ya? Y miraba los carros del año cuando llegaban los nuevos, y qué bonitos se me hacían. Y ya el otro, ya no me llamaba mucho la atención, pero pues ya lo había visto mucho. Y así cada año. Y el ojo, nunca me cansé yo de verlo. Y hasta la fecha, honestamente hablando, cuando sale el nuevo modelo, este es nuevo. Este año, porque este nunca lo había visto. Perdón. Y aquí nos está diciendo nada más que el ojo no se sacia de ver. Pero nosotros por experiencia sabemos que mucha gente, principalmente cuando se tiene la manera económica, no, ya el del año pasado ya no quiero, ahora quiero el nuevo, porque quiero traer la novedad, ¿ya? Y así cada año. A mí me tocó conocer gente que cada año, ya cuando salía el nuevo, va para atrás y dame el otro nuevo, así. Bien, va incluido aquí en esto las modas. Yo ahí sí definitivamente no conozco prácticamente nada. Yo cuando miro a las personas, yo no sé si esa ropa es el último grito de la moda o es una ropa que ya está de épocas anteriores. No sé. Pero hay personas que sí saben y que están bien listas para ver el nuevo diseño que sacó el diseñador. ¿Sí? Y no se cansa el ojo de ver. Tampoco yo puedo estar diciendo otras cosas más respecto a esto, mis hermanos. Y pienso que en ese sentido el predicador está diciendo que el ojo no se sacia de ver. También no he mencionado aquí yo la concupiscencia de la carne. Principalmente cuando se trata de aspectos o escenas insanas, pornográficas, etcétera. Ahí está listo el ojo. Quiere estar fiel siempre. Y muchas veces podemos escudar diciendo, es que la vista es muy natural. No en ese sentido. El Señor no aprueba eso. Bien. Ni el oído de oír. Cada día hay noticias. Cada día hay titulares en los medios de información. Y siempre por algo muy natural, el ser humano, hablando ya de una manera generalizada, sea la noticia, sea un escándalo, mis hermanos, en la vida política, en la vida que le llaman de la farándula, de los artistas, en la vida que le llaman de los negocios, de hombres, de comerciantes, grandes capitalistas, etcétera, interesados en escuchar eso que comprende al ramo a que se dedican principalmente. Cuando escuchamos una noticia que escandaliza, que fulano de tal,
que fulana de tal se supo, fueron sorprendidos, etcétera, etcétera. Y el oído, no crean que ya con eso ya quedó satisfecho. Sí, pues. No, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ahí estamos deseosos. Yo, sinceramente, ahí estoy deseoso de escuchar el desenlace de las cosas también. En Eclesiastés, el rey Salomón se dio cuenta de esto. Hermanos, esto tiene mucha profundidad más. Yo estoy diciendo nada más las cosas más superficiales. ¿Sí? Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 del siglo que pasó, principalmente allá en Europa, también acá en Asia, en Japón, etc. Era un delito que se castigaba con la pena de muerte por parte de los alemanes a aquella persona que se sorprendiera o que se le comprobara que estuviera o que haya escuchado una estación de radio de las naciones enemigas. Y hubo quienes fueron llevados al fusilamiento, a la ejecución, porque fueron sorprendidos escuchando las noticias de Inglaterra, principalmente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los alemanes no anunciaban la realidad de la situación. ¿Sí? Anunciaban puro éxito, aunque estaban sufriendo revés tras revés ya. Y no le decían al pueblo la realidad. Entonces procuraban otras fuentes de información y muchos sintonizaban alguna estación de Inglaterra y ahí sí les anunciaban la realidad de la situación de la guerra. Pero, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Porque el oído estaba deseoso y no se saciaba de escuchar las noticias que le interesaban. Y esto es cuestión de todos los días. Todos los días, hermanos, mediante el radio, mediante la televisión, mediante los periódicos, mediante las revistas, de una manera directa se transmite uno a otro. Sucedió esto y sucedió aquello, y el oído siempre va a estar enterito para seguir escuchando. Y difícilmente se va a cansar, prácticamente no se va a cansar, aquí está diciendo Eclesiastés. Pues se duerme la persona, pero cuando despierta, otra vez. ¿Sí? Si escuchamos, hermanos, algún ruidito por allá, allí donde yo vivo, yo creo que hay mapaches o no sé qué habrá, escucho ruidos y paro, pongo a la oreja, a ver, escucho, ¿cómo se dice? Rasguños por allá en las paredes, por acá. Y a medianoche yo me he salido para afuera, bueno, ¿qué es? Porque en un principio pensé que eran personas o drogadictos o alguien que andaba por ahí sobre el techo de la casa o tratando de hacer algún hoyo por ahí, y no. Finalmente me dijo mi hijo que una vez vio por ahí un mapache, yo también he visto por ahí esos animales. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque rápido el oído. Bueno, mis hermanos, cerramos. Si hay algo más, lo mencionaremos en la próxima predicación. Si no, pasamos ya a los restantes versículos de esta introducción que va a comprender hasta el versículo 11. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y así ya nos despedimos. Gracias a Dios porque nos